Hola a todos, comenzamos aquí una nueva unidad. Esta unidad se va a llamar España en el siglo XVI. En esta unidad vamos a hablar, lógicamente, de lo que va a ocurrir en España, ya podemos hablar más o menos de España, durante este siglo, ¿vale? Entonces, en esta primera parte, en este primer vídeo, vamos a hablar principalmente del reinado de dos de sus reyes, de Carlos I y de Felipe II. Este periodo va a ser el periodo en el que España va a conseguir su máximo poder y la máxima hegemonía política, cultural, de todo tipo, en el mundo occidental. Bien, pues comenzamos. Bien, como hemos dicho, en este siglo XVI, los reyes que vamos a tener en España van a ser Carlos I y Felipe II. Ahí tenemos las fechas de reinado. Y como digo, van a conseguir imponer en Europa el poder de España. Las posesiones que tenían previamente la van a consolidar y la van a aumentar, pero lógicamente eso va a llevar una serie de problemas, de dificultades, que ya veremos cómo se solucionan las que se solucionan. Y que, como hemos comentado, pues vamos a ver el reinado de estos dos monarcas, y no solo vamos a hablar de política, sino también de economía, sociedad, cultura, etc. Bien, pues vamos a entrar de lleno ya con el reinado de Carlos I. Bien, Carlos I, ahí tenemos un retrato de él, nace y se cría en los Países Bajos. Él era hijo de Juana la Loca, la hija de los Reyes Católicos, y de Felipe el Hermoso. Vamos a ver ahí la familia y los antecesores del monarca. Bien, pues Carlos va a heredar importantes territorios de sus abuelos, tanto de los maternos como de los paternos. Por parte de los maternos, es decir, por parte de los Reyes Católicos, va a heredar Castilla, Aragón, Navarra, territorios en América relacionados lógicamente con Castilla, pero también relacionados con Aragón, pues Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Por parte de los abuelos paternos, pues vamos a tener territorios en Europa, el Franco Condado, las Provincias Unidas, Flandes, Austria y el sur de Alemania. Y algo muy importante por parte de su abuelo paterno, él consigue el derecho a poder ser elegido como emperador del Sacro Imperio Germánico, el Imperio Alemán. Entonces Carlos va a convertirse en rey de España a la muerte de su abuelo, de Fernando el Católico, en el año 1516. Y entonces se va a producir un cambio, ya que va a entrar una nueva familia a reinar en España. Si antes había estado la familia de los Trastámaras, ahora vamos a tener a la Casa de Austria, también conocida como la Casa Habsburgo. Vamos a ver cómo la llegada de este nuevo rey, de esta nueva familia, va a causar problemas, una fuerte oposición, por varios temas. Primero, porque no hablaba castellano. Cuando él llega no hablaba castellano, no se había criado aquí. Pidió grandes sumas de dinero a las cortes porque él aspiraba, como ya hemos visto, a convertirse en el futuro emperador del Sacro Imperio Romano, y eso costaba dinero, conseguir los votos. Pero ya veremos que lo va a conseguir. En 1519, 3 años más tarde, será nombrado emperador con el título de Carlos V. Y otro problema también que generó es que durante su ausencia, el rey va a dejar el gobierno de España en manos de consejeros extranjeros, flamencos, de la zona de los Países Bajos. El caso más evidente es el de Adriano de Utrecht, que es este personaje que aparece aquí en la imagen y que llegará a ser en el futuro papa. Como hemos dicho, esta situación va a generar problemas internos. Vamos a ver varios de ellos. El primero es el conocido como la revuelta de las comunidades o el levantamiento de los comuneros, que se produce entre 1520 y 1521, y se produce en Castilla. Ahí tenemos en ese mapa en el que aparecen los puntos morados, serían los lugares que se levantan contra el rey, y los puntos verdes los que se mantienen fiel a Carlos I. ¿Por qué se produce este levantamiento? Pues ya hemos comentado algo, por el aumento de los impuestos para conseguir dinero para poder ser nombrado emperador, y también, como hemos dicho, por el nombramiento de políticos extranjeros que la nobleza castellana veía fatal, veía como una humillación hacia ellos. Entonces se produce este levantamiento, incluso se llega a hablar con la reina Juana, con la madre de Carlos, que estaba recluida en un convento, para que ella tomara el poder, pero ella no se une a la rebelión y no da ese paso. Al final, los comuneros van a ser derrotados en la batalla de Villalar, y como se ve en la imagen, pues sus líderes serán ejecutados, y así se termina el tema de la revuelta de los comuneros.
También vamos a tener otra revuelta, la llamada de la Germanía, que va del 19 al 23. Y esta va a afectar a Valencia y a Baleares. El origen es otro tipo y las consecuencias serán distintas. Están más relacionadas con una crisis económica, con unas enfermedades, epidemias y un levantamiento también que se produce contra el patriciado y la nobleza urbana, ¿vale? Por parte de los grupos más bajos, de los artesanos y de los pequeños comerciantes. En Valencia, por ejemplo, el levantamiento se va a producir porque debido a una epidemia, la nobleza abandona la ciudad y aprovechando este vacío de poder, se produce un levantamiento en la ciudad. Se va a extender este levantamiento a otras zonas, pero la revuelta de Valencia va a ser reprimida en el 22. Y la de Baleares, pues como hemos dicho, como vemos, pues se hará al año siguiente. Esto que hemos visto serían problemas internos, pero también se dieron problemas externos. Entonces, como vamos a ver, Carlos I, el rey, va a tener que hacer frente a varios problemas, como decimos, en el extranjero. Varios. El primero, uno de los más importantes de esta época, pues sería el problema, la rivalidad que va a tener con Francia. ¿Por qué? Porque Francia, debido al aumento del poder de la casa de los Austrias, de la casa Habsburgo, va a quedar rodeada de territorios enemigos, es decir, pertenecientes a esta casa. Entonces Francia va a intentar buscar una salida y lo hará por el norte de Italia, y ahí se van a producir enfrentamientos entre Carlos I y Francisco I, rey de Francia, que eran familia. Bien, pues Francia va a ser derrotada en sucesivas ocasiones, va a ser derrotada por España. La más importante es la batalla de Pavía, que es 1525, en la que incluso el rey francés, Francisco I, que está en el retrato, va a ser capturado por las tropas españolas y llevado a Madrid, donde estará preso durante un tiempo. Y por ahí vamos a dejar el problema de Francia. Ahora otro problema sería el problema con el Imperio turco, ya que los turcos van a ir avanzando sobre el centro de Europa y por el Mediterráneo, liderados por la figura que aparece ahí, que es Solimán el Magnífico. Y eso va a afectar, pues como hemos dicho, al Mediterráneo y aparte de Europa. Entonces el emperador va a tener que actuar en ambas situaciones. Por un lado se va a hacer un ataque sobre el norte de África, sobre Túnez, la llamada Jornada de Túnez, en 1535. Ahí tenemos un mapa en el que se ve el ataque de las tropas españolas, de los barcos y de la infantería, sobre la ciudad de Túnez. Y también se va a producir una importante victoria sobre los turcos en Viena. Viena va a estar rodeada por las tropas turcas y las fuerzas imperiales van a conseguir levantar el asedio. Ahí tenemos un dibujo de la época en la que se representa la ciudad de Viena en el centro y alrededor los territorios, el campo que les rodea con las distintas tropas y todo eso. Más problemas con los protestantes. De vídeos anteriores ya sabemos el problema con el protestantismo y ya hablamos de la situación política que generó y los problemas que le dieron al emperador Carlos, pero ahora vamos a hablar un poquito más sobre ello. Pues bien, los príncipes alemanes van a utilizar el protestantismo para buscar independencia política respecto al emperador. Entonces van a usar este tema religioso, se van a convertir al luteranismo para así conseguir una mayor autonomía, como dice ahí. Las tropas imperiales se van a enfrentar a estos príncipes y se va a conseguir la victoria en la batalla de Mühlberg. Ahí aparece un cuadro de Tiziano en el que aparece Carlos V cabalgando en la batalla de Mühlberg. Pero a la larga el emperador va a tener que llegar a un acuerdo con estos príncipes protestantes y se llegará a un acuerdo mediante la paz de Augsburgo, que se firma en 1555. ¿Qué se aprueba ahí? Pues se va a aprobar la igualdad entre el catolicismo y el protestantismo. Van a estar a la misma altura, van a ser dos religiones con la misma importancia. Y también que se va a reconocer la libertad religiosa de los estados alemanes. Es decir, si un estado alemán se vuelve protestante, pues allí los príncipes van a determinar que quien viva allí será protestante y el que quiera se puede ir a otro lugar donde sean católicos. Esto va a generar muchos problemas para Carlos, lo va a llevar mal y al año siguiente va a abdicar y va a dejar el gobierno en manos de su hijo Felipe, que es con el que vamos a pasar inmediatamente. Bien, como hemos dicho, Felipe II, que es el hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, esto es importante, tenemos un retrato de él, va a estar desde muy joven preparado para convertirse en rey y va a subir al trono, como hemos comentado,
antes de tiempo. En 1556 su padre vivía todavía, pero abdica en él. ¿Qué es lo que va a heredar Felipe II? Pues va a heredar todos los territorios que ya conocemos: Castilla, Aragón, Navarra y, lógicamente, al hablar de Castilla, todos los territorios de América descubiertos hasta el momento. Pero también el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, Orán, Túnez y Filipinas. Se decía que en su reino nunca se ponía el sol, porque además, y como ya veremos, al ser hijo de Isabel de Portugal, tenía ciertos derechos al trono de Portugal, y ya veremos qué ocurre con esos derechos en poco tiempo. Otro elemento importante es decir que Felipe II, ahí ya lo tenemos más mayor, va a establecer la capital del reino en Madrid. Va a pasarla a Madrid, donde se quedará hasta la actualidad. Vamos a ver los problemas internos que va a tener Felipe II. Por un lado vamos a tener el levantamiento de la rebelión de las Alpujarras, que se produce en 1568 en Granada. Tenemos un mapa con los fueguecitos, son los lugares donde se producen enfrentamientos o levantamientos. ¿Veis? Cerca de la costa, algo también hacia la sierra. Bien, son revueltas protagonizadas por moriscos. Los moriscos eran musulmanes que decidieron convertirse al cristianismo para no ser expulsados a partir de 1492. Es decir, son cristianos. ¿Qué ocurre? Que se les presiona para que abandonen sus costumbres, su religión, que en teoría la deberían de haber abandonado, y eso produce enfrentamientos que va a llegar a enfrentamientos militares, porque también van a recibir apoyo de el Imperio Otomano, el Imperio Turco, que opera desde el norte de África. Va a ayudarles a ellos a que se levanten contra el monarca español. Se va a producir también una rebelión en Aragón en 1590, pero por otro tema, relacionado sobre todo a que pensaban, o ellos creían, los aragoneses, que el rey no estaba respetando sus derechos medievales, los fueros. Ambas revueltas serán duramente reprimidas. Veamos ahora los conflictos externos que va a tener Felipe II. Por un lado vamos a continuar con la guerra contra los turcos. Era un problema que ya hemos visto hereda de su padre, pero él le va a poner fin. El Papa de aquel momento va a proponer que se cree una liga de naciones cristianas para luchar contra los turcos, que eran una amenaza tremenda. Esa alianza es la que se denomina como Liga Santa, y se va a crear una flota liderada por España, que va a derrotar a los turcos en 1571 en la batalla de Lepanto, batalla famosa porque Miguel de Cervantes participó en ella y era conocido como el Manco de Lepanto. Y aquí ponemos, como hemos dicho, fin al problema turco. Sufran una gran derrota y dejan ya de ser una amenaza. Conquista de Portugal. Ya hemos comentado que vamos a hablar algo de Portugal con Felipe II. Claro, al morir el rey de Portugal muere sin descendencia, y Felipe, como era hijo de una princesa portuguesa, hace valer sus derechos al trono. Se produce una breve guerra y Felipe II termina convirtiéndose en rey de Portugal en 1588. De esta manera se anexiona todos los territorios portugueses, y ahí incluimos, claro, toda la zona de Brasil, zonas de África, islas descubiertas por los portugueses, etcétera, etcétera. O sea que el imperio se hace mucho más grande. Seguimos con la rivalidad con Francia. Se van a mantener los conflictos, como decimos, y también las tropas españolas van a seguir enfrentándose a los franceses y van a derrotarlos en dos importantes batallas. Primero la de San Quintín, en 1557, una batalla importante, que en conmemoración a esta victoria se va a construir el monasterio del Escorial, que ya hablaremos de él más adelante, pero monasterio del Escorial se llama San Lorenzo del Escorial porque la batalla de San Quintín se produjo el día de San Lorenzo, que fue un santo, un mártir que murió en una parrilla, y curiosamente pues el plano del monasterio del Escorial tiene forma de parrilla. Bien, luego la batalla de las Gravelinas en 1558, que de nuevo será una victoria de las tropas españolas y que va a llevar al fin de la guerra entre Francia y el Imperio Español mediante la firma de un tratado de la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Vamos a tener también la rebelión de los Países Bajos. Se van a rebelar los Países Bajos del Norte en 1566 y terminan independizándose. Van a recibir el apoyo de Francia y van a recibir el apoyo de Inglaterra, de la que vamos a hablar inmediatamente, porque como hemos dicho, este país va a apoyar a los Países Bajos a sublevarse contra España,
y también va a ayudar y va a colaborar en el ataque de los corsarios al comercio con América. Es decir, van a ser marinos con patente de corso, que se llama, de Inglaterra, para que puedan atacar los barcos españoles. Entonces Felipe II va a plantear un ataque contra Inglaterra, una invasión armada de la isla. Se va a crear una gran armada, una gran flota, pero el plan de esta invasión va a fracasar, principalmente debido a las malas condiciones meteorológicas. Eso se producirá en 1588. Tradicionalmente, la historiografía inglesa siempre ha dicho, y desde el momento en que se produjo, que había sido por la habilidad de los barcos ingleses, pero parece ser que se exageró y que fue mucho más un problema de la meteorología, como hemos dicho, que de la habilidad de los barcos ingleses, que de hecho años más tarde intentaron atacar las costas españolas sin éxito. Lo que sí hay que hacer mención, que es la primera gran derrota que sufre la monarquía hispana. Bien, pues hasta aquí este primer vídeo, primera parte del tema. Espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.